Rodrigo. En primera instancia tenía como temas. Me había acercado como con personas espiritistas y eran como de ponerme velas, hacerme limpias y por medio de eso pues me decían que tenía problemas, que tenía temas como de brujería, me habían hecho amarres y cosas así. Entonces era como constante que iba con la persona, me daba una vela o me limpiaba con la vela y después de cierto tiempo se la llevaba y ya me decía que leía la vela, el vaso, y ya me decía que tenía otra cosa, otro problema. Y eran como limpias seguidas, ¿no? Era como una limpia para esto, limpia para lo otro y así. Hasta que pues ya, o sea, realmente me acerqué a preguntar, porque me habían dicho que tenía que hacer algo para que la persona que me lo estaba haciendo se lo regresara. Entonces, pues busqué como por la parte de santería y al mismo tiempo con la persona que me acerqué como a tener información, que de hecho fue un hermano en la casa, en una de las botánicas, en la botánica que está en Tláhuac. Me acerqué a preguntar, él me dio como la información tanto de santería como de palo, me dijo que había un canal donde había videos, que podía realmente ahí empezar a investigar, por si quería hacer algo en cuanto a consulta, pues podría tener más información, y para que yo tomara como una decisión en ese sentido. Y pues sí, empecé a ver los videos y me llamó mucho la atención la parte de, pues como me habían dicho que tenía como temas de amarre, brujería, así, pues me dio como idea de hacer una consulta en Palomayombe. Pues desde que me hice mi consulta fue como curioso porque me había acercado un familiar que tenía como una madrina que se encargaba también de hacer cosas de palo mayombe. Y como yo tenía mucha desesperación porque tenía muchos problemas encima, sobre todo en el ámbito amoroso, y pues sí, tengo una hija y con esa situación, mi familiar me decía que me llevaba con su madrina. Entonces, cuando yo busco la consulta, me dieron una fecha para hacerme la consulta y mi primo me decía que pues era más rápido con su madrina, que fuera con él y así. Afortunadamente en ese momento su madrina no estaba en la ciudad y me ponía la misma fecha que me daban aquí. Entonces pues me esperé a la consulta de aquí. Creo que era como el camino, ¿no? O sea, ya era estar aquí. Posteriormente, cuando llego a la consulta, lo primero que sentí fue como pues, una impresión muy grande porque pues el ritual con el que empiezan a hacer la consulta, sacar un signo, por decirlo así, me llamó muchísimo la atención. Creo que pasó algo que para mí no era como normal, era algo muy extraño. Y desde ahí como que me empezó a inquietar un poco, ¿no? Porque fue como de, wow, esto no es normal, desde la lógica, ¿no? Buscando lógica. Posteriormente, pues ya la persona que me consultó, lo que me llamó la atención fue que pues sí me pidió que no le dijera nada, que él me iba a empezar a decir cosas y ya solamente íbamos a ir sobre la marcha, pues como intercambiando, ¿no? Alguna información, sí, para que yo no, pues diera información que al final podría decir, pues yo te lo dije, ¿no? Empecé a decir muchas cosas que al final nadie sabía, cosas que había pasado anteriormente, situaciones como complejas, de una situación que tenía como pendiente con un familiar que de hecho ya no está ya falleció. Me empezó a decir justo que pues todo lo que me habían dicho, pues era como para sacarme dinero. Me dijo algunas cosas que tenía que hacer para prevenir situaciones. Pues es que yo era una persona como muy, no me gustan los cambios, era como muy cerrada en ese sentido, ¿sí? Entonces pues me dijo, tienes que empezar a hacer cambios en tu vida y si no los haces tú, pues van a empezar a llegarte, porque pues aquí es así, ¿no? Es para que tú puedas progresar. Y pues sí, o sea, mi primer consulta fue hace 2 años, como por el mes de febrero. Y realmente de ahí para acá, todo lo que ha pasado han sido cambios muy, pues buenos, que me han costado trabajo entenderlo en el momento, pero pues creo que gracias a la ayuda pues de los mayores, del padrino, que me ha acercado a preguntar, pues me han ayudado a entender las cosas. O sea, entender que a veces, pues eso que yo consideraba malo o un caos, pues era necesario para que empezaran a abrirse más caminos o que las cosas fueran diferentes. Mi primera consulta, como le decía Tata, fue hace 2 años. En esa consulta me decían o me dieron un consejo muy claro sobre un tema con mi hija y sinceramente no lo seguí, pues me dejé llevar por otras situaciones. Al final sí me metí como mucho al corazón. Al final, después de 2 años, tuve que hacer lo que me dijeron hace 2 años, que pude haber hecho, hubiera costado menos en cuanto a tiempo, en cuanto a tema emocional, porque ha sido muy difícil esa situación. Pues sí me tuve que alejar, o me tuvieron que alejar de mi hija, por decirlo así. Entonces yo creo que si en el momento que me dijeron, tienes que hacer esto por esta vía legal para que todo esté bien, no hubiera pasado todo lo que estoy pasando ahorita. Que ya fue buscar abogado y pues no poder ver a mi hija y cosas así. Entonces, en ese sentido creo que sí, o sea, entendí que tenía algún porqué, ¿no?
Y los consejos que he seguido al final del día pues me han ayudado a, pues a justo empezar a desarrollar muchas cosas, ¿no? A cambiar como situaciones, yo era una persona muy poco tolerante, muy impaciente, y pues gracias a lo que, pues en las consultas que he hecho y he tenido, pues me han dicho, lo he seguido y pues de alguna manera pues me han ayudado mucho en ese sentido. Entonces creo que sí son muy importantes los consejos. ¿Qué he encontrado? Lo principal pues creo que la paz. O sea, yo era una persona que no podía dormir, me costaba mucho dormir. Me levantaba en la madrugada y pues tenía como muchas cosas encima. Entonces, a través de todo lo que he vivido aquí, de procesos de ceremonias de iniciación y así, pues pude empezar a encontrar como esa paz. Encontrar el camino correcto, por decirlo así. He encontrado esa estabilidad emocional que no tenía, ¿no? Sí dependía como mucho no me gustaba estar solo, por decirlo así, y la verdad es que ahorita es todo lo contrario, ¿no? Hasta para tener o buscar una situación personal con pareja, pues me cuesta, pero no pues porque sea ya muy especial, sino en el sentido de que aprendí a encontrar el amor, aprendí a tener una mejor relación con mis papás, dejé de verle como todo lo que era como solo material, porque de alguna manera también cuando llegué aquí pues busqué esa parte, ¿no? Pues, por las personas con las que había platicado que tienen algo religioso, ya sea pues, santería o palo, pues les iba bien, y dinero, les llegaban como muchas cosas, ¿no? Como si realmente fuera una varita mágica. Y pues no, o sea, yo en su momento llegué por eso, yo quería como esa estabilidad. Poco a poco empezó a sacar algunas cosas que tenía como de económicas, y pues lo principal yo creo que pues llegaron a un lugar donde, lejos de juzgarme, me han ayudado como con las cosas. Yo he podido platicar con varios pues, mayores, con el padre en las situaciones, y pues lejos de que me juzguen, es como de, ok, bueno, pues es para que entendieras esto, y a partir de aquí sigue adelante, ahora es otra situación. Entonces creo que sí, he tomado esa parte. Soy más fuerte también en mis decisiones. A mí me costaba mucho la fuerza de voluntad, era como muy de, hacía una, dos, tres veces y ya después, nada, ¿ya para qué? Entonces ahorita sí he tomado como esa parte, me he vuelto un poco más disciplinado y pues he buscado ese equilibrio, no solamente, pues sí, sí, en la vida como espiritual, por decirlo así, pero pues también en la personal, en cómo me relaciono con la gente, pues entender que todos tenemos como situaciones encima y lo mejor que podemos hacer es pues ser una buena persona, ¿no? O sea, el mundo ya está lleno de gente mala, ¿no? Gente que busca joder o chingar a las personas, pues buscar mejor ese contrapeso. Hay mucha desinformación, hay muchas situaciones en las que, pues al culto, tanto Palo Mayombe como Santería los ven como mal, lo ven como algo satánico, como brujería. Yo realmente mi pensamiento era ese por lo que tenía de información, esa idea de que esto es pues, brujería, es chingar a los demás, es la manera de poder llegar a donde quieres pasando por los demás. Y pues por lo menos aquí donde estoy en esta casa, pues es todo lo contrario. O sea, sí te enseñan que más que brujería es magia. Y es esa magia que haces tú mismo, o sea, con esa alquimia. Es empezar a tenerlo contigo para poder darlo a los demás o darle a las demás personas. Entonces, pues sí, sí les diría que no se dejaran llevar por esa desinformación que existe, ¿no? Porque sí, yo he visto hasta programas o videos donde hacen cosas y trabajos y que ahorita hago esto y ya con esto voy a matar a fulano y así. Y pues no, al contrario, yo creo que por lo menos aquí, y no es por hacerle como propaganda a la casa, afortunadamente yo no tuve la posibilidad de estar en otras casas o ser sancochado. Yo llegué directo aquí y caí en blandito. Tuve esa bendición de caer en blandito porque no pasé por otras situaciones así más que los que me sacaban dinero con velas y limpias, pero pues así como otra situación, ¿no? Pero pues aquí sí, sí te enseñan que la religión más que brujería o así es esa magia que tú puedes hacer tú contigo mismo, con tu energía, con hacer las cosas bien, con cambiar desde adentro, con que cambies tú y, y pues nada, o sea, es esa parte que te ayuda a desarrollarte porque pues encuentras lo que tal vez pues no tenías, pero contigo mismo, o sea, es que aquí te enseñan que tienes que ver hacia ti, ver hacia adentro y poco a poco empezar a sacar todo eso que tienes porque te lo dicen, o sea, es eso. Entonces, yo sí le sugeriría pues que antes de caer en esa desinformación se dieran la posibilidad de conocer realmente el culto y ojalá que si lo hacen pues puedan llegar a una casa que al final tenga buenos principios, buenas bases, como lo es esta, y que al final pues que no es lo que se dice, al contrario, es muy diferente.